Hola a todos, vamos entonces a hablar del tema del volumen. Vamos a aprender el concepto de volumen. ¿Qué es entonces el volumen? Es la medida de la cantidad de espacio que ocupa un líquido, un sólido o un gas. Vamos a representar el volumen con la letra V. Este se calcula con la ayuda de una probeta graduada en ocasiones. Se puede calcular en centímetros cúbicos, en metros cúbicos o en otras unidades más que vamos a seguir viendo ahorita. La capacidad en que se mide, la capacidad es una magnitud solo para medir el volumen. El volumen, decíamos ahora, que depende del cuerpo. Por ejemplo, el volumen de los líquidos se mide en qué unidades, en las unidades de litro, mililitros, centímetros cúbicos. Por ejemplo, el volumen de los sólidos. El volumen de un sólido depende de la clase del sólido que tengamos. Si por ejemplo tenemos un sólido regular, ¿cuáles son estos? Son aquellos que tienen una forma y el volumen vamos a calcularlo. Volumen igual a lado y por lado. Por ejemplo, ¿cuál sería un sólido regular? Un cubo. Pero si por ejemplo yo tengo un prisma, que este prisma es rectangular, vamos a calcular el volumen multiplicando el largo por el ancho y por la profundidad. Si por ejemplo tengo un sólido irregular, vamos a calcular el volumen de la siguiente forma. Por ejemplo, un sólido irregular, ¿cuál sería? Una piedra. Recordemos que los sólidos irregulares no tienen forma definida. Entonces, para yo calcularle el volumen a una piedra, voy a utilizar una probeta o un recipiente pues que tenga medida, que tenga mediciones. ¿Qué hago? Utilizo un líquido. Le mido el volumen primeramente a ese líquido. Luego introduzco allí en ese líquido el sólido irregular. El espacio que aumentó o la cantidad que aumentó al introducir el sólido va a ser el volumen de ese sólido. Entonces veamos este ejemplo. Tenemos que en la probeta inicialmente hay un volumen de 2 centímetros cúbicos. Al introducir la piedra sube a 5 centímetros cúbicos. Es decir, que la diferencia entre estos dos, el inicial y el final, es el volumen de la piedra. En este caso sería igual a 3 centímetros cúbicos. El volumen en los gases. Este no tiene volumen definido porque adopta el volumen del recipiente que lo contiene. Por ejemplo, ¿cuáles gases? Como el gas de la pipeta. Un gas dentro de una botella, por ejemplo, que tenga un volumen de 1 centímetro cúbico. El gas tiene un volumen también de 1 centímetro cúbico. Entonces, el volumen de un gas es el mismo del recipiente que contiene este. Las unidades para medir o para expresar el volumen, las más utilizadas según el Sistema Internacional de Medidas, sería entonces el metro cúbico y los derivados de este, que la vamos a explicar más adelante. El volumen es una de las medidas más usadas en el laboratorio. Por eso se utilizan diferentes instrumentos. Veamos algunos de estos que nos van a servir para calcular en el laboratorio el volumen de un sólido, de un líquido o de un gas. Por ejemplo, ¿cuáles serían? La probeta, el matraz, el vaso de precipitado, la uretra, la pipeta y la jeringa. Decíamos ahora que las unidades en que se expresa el volumen serían, por ejemplo, ¿cuáles? El metro cúbico, el litro, el mililitro y el centímetro cúbico. Veamos esas unidades a cuánto equivalen para hacer las conversiones en el tema que sigue. Tenemos que un metro cúbico equivale a 1000 litros, que un litro equivale a 1000 centímetros cúbicos, que un litro equivale a 1000 mililitros y que un mililitro equivale a 1 centímetro cúbico. Con estas unidades vamos a hacer las conversiones cuando nos pidan pasar de litros a mililitros o de metros cúbicos a mililitros o centímetros cúbicos. Veamos entonces ahora
como un ejemplo de cómo diferenciamos o cómo identificamos en un producto que compramos o que tenemos su volumen. Lo identificamos por las unidades. Cuando veamos que la capacidad o que la cantidad de ese producto está expresada en metros cúbicos, en mililitros, en centímetros cúbicos, vamos a decir que esa cantidad es el volumen de ese cuerpo o de ese objeto o esa sustancia que tenemos en el momento. Bueno, muchachos, allí queda la actividad de retroalimentación para que la hagamos y apliquemos el tema aprendido, concepto de volumen y sus unidades. Buena suerte para todos.